de que todo va a ser perfecto. Pero desde el principio el Señor nos muestra de que Él va a estar con nosotros, de que Él no nos va a dejar solos. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura. Leyendo la Escritura, entonces podemos encontrar cómo es la forma de que podamos ser sellados, como dice, por la promesa del Espíritu Santo. En el principio, vemos que Moisés fue sellado. Muchas veces nosotros tenemos que pasar cosas negativas en nuestra vida para que podamos entender de que todo está en el plan perfecto de Dios, para que se pueda cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. A veces nos aferramos y nuestra humanidad se impone, es algo normal, pero y a veces seguimos luchando y Dios tratando de hablarnos de 20.000 formas diferentes, y nosotros seguimos en nuestra humanidad. Pero Señor, ¿por qué? Y comienza esa maldita pregunta, porque yo digo que se convierte en una maldición, porque es algo que empieza a perturbarte, a decir, ¿por qué a mí? Pero Señor, ¿para qué? Cuando entonces empezamos a entender que dejamos de permitir que nuestra humanidad se imponga y empezamos a ver las cosas espiritualmente, vamos a entender de que todo estaba en el plan de Dios. Si cuando tú escudriñas las Escrituras, porque lamentablemente, yo siempre digo que la verdad y la sinceridad, hay muchos que se enfocan solamente, Luis, en los salmos y en los proverbios, los libros lindos de la Biblia, pero no leen nada más. Pero cuando empezamos a escudriñar la Escritura, nos damos cuenta de que desde el principio Moisés tuvo que... ¿Qué pasó con Moisés? Moisés mató a un hombre, pero estaba en el plan de Dios, para que él saliera huyendo, para que entonces ¿qué? Fuera seducido por Dios. ¿Qué hizo Dios en aquel momento? Que hizo que aquella salsa ardiera y no se consumiera, provocando de que Moisés subiera para entonces poder Dios intimar con él. Lo alejó. Es cuando Dios busca la intimación contigo, no quiere a nadie. Muchas veces nosotros pensamos que todo el mundo nos dejó solo, que mi amigo me dio la espalda, que mi familia ya no me busca. No es eso. Es que cuando Dios quiere intimar contigo, es contigo, no es con más nadie. Amén, gloria a Dios. Él va a buscar la forma, si tienes que eliminarlo, sacar del medio a quien sea, para que entonces tú empieces a mirarlo a él, vas a ver que Dios lo va a hacer. En ese momento Moisés le dio curiosidad porque él estaba atendiendo las ovejas, pero entonces vio aquello y se acercó. Y muchas veces nosotros, aún el mismo Dios hablando, nos ponemos tercos. Porque Moisés por 5 ocasiones le puso 5 excusas diferentes a Dios. La palabra no me registra qué fue lo que pasó allí, pero dice, y se airó Jehová. ¿Qué manifestación Dios hizo allí? Que Moisés había dicho, está bien, yo voy. Pero aún, diciendo que iba, cuando tomó a su familia y comenzó a descender, ¿qué pasó? Hay mucha gente que a veces ni siquiera leen eso y cuando a veces comento esto dialogando, dicen que Dios le iba a tumbar la cabeza al mismo Moisés. El mismo Dios se le paró en el camino y le iba a tumbar la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando Dios traza un camino, Dios sabe lo que hace. Moisés se crió en casa de Faraón, pero ¿quién lo crió? Su verdadera madre. O sea que ella también le tiene que haber inculcado la costumbre del pueblo de Israel. Él sabía que había que hacerse la circuncisión. Porque cuando Dios se paró ahí, su esposa misma es la que se da cuenta y toma el pedernal y corta el prepucio de su hijo. No fue Moisés. Entonces cuando Dios no dijo nada, entonces Dios dice y Dios lo dejó. Porque sabía que él tenía que hacerse la circuncisión y al niño no se la habían hecho. O sea, y cuando miramos la palabra, vemos que en cada persona que Dios utilizó, aquellos grandes hombres de Dios, todos tuvieron que pasar por situaciones difíciles. ¿Qué fue Jacob? Engañó, robó. Cada uno de ellos, David fue asesino, adúltero, tantas cosas que tuvo David, pero ¿qué pasaba con David? Que dentro de su corazón David era sincero y se arrepentía sinceramente. Hoy día la gente comete faltas y ¿qué hacen? Dios perdóname y siguen caminando. No, la palabra me dice que David se tiraba y ahí hasta que Dios no le hablaba, David no se levantaba. Por eso unos salmos dice, mis carnes se han pegado a mis huesos de tanto gemir. En otros dice, y se inclinó Jehová a mí. ¿Qué significa? Que ya David estaba, mira, en lo último, tirado allá. Entonces Dios en su misericordia. Josué cuando desobedeció. Por eso nosotros como siervos de Dios siempre tenemos que consultar a Dios. En todo lo que hagamos, consultemos a Dios. Y lamentablemente en estos días no está pasando eso aún dentro de la casa de Dios. Se nos ha olvidado estar consultando a Dios. ¿Por qué pasó con Josué? Josué
Dios mismo le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea que la misma intimidad que tenía con Moisés la iba a tener con él. Y él comenzó a hacer y hacer el trabajo, iba y consultaba a Dios. Dios, este pueblo, ¿qué hago? ¿Desciendo y peleo con él? Y Dios le decía, no, es pacífico, bordealo. Pero el otro sí desciende. Pero en un momento, cuando vio a aquel pueblo pequeño, ni siquiera se acordó de consultar a Dios. ¿Y qué pasó? Que ese pueblo pequeño, que le dijeron, mira, manda 2 o 3, que eso es un pueblo pequeñito, se le dio una pela al pueblo de Israel. Entonces él subió, entonces buscó donde Dios. Y Dios lo dejó ahí todo el día. Dice la palabra que lo tuvo ahí y él arrodillado y Dios no le hablaba. Hasta que después le dijo, ¿por qué estás en esa condición? Le dijo, Señor, ¿pero qué pasó? Él dice, allá la tema del pueblo. Si él le hubiese hecho lo de siempre, que hubiese descendido a consultar a Dios, ¿sabe qué? Que él se hubiese dado cuenta y no hubiese muerto ni siquiera aún. Porque Dios le hubiese dicho desde el principio que había nacido. En estos tiempos estamos pasando situaciones difíciles y la iglesia, lamentablemente, nos estamos desenfocando. Pero está escrito en la palabra que eso va a suceder. El amor de muchos se enfriará. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces vemos tantas situaciones, tanto sufrimiento dentro de los corazones, que a veces llega a apagarse el amor. Entonces la persona también deja su forma natural de ser. Ya a ti no te importa. Ahí era tan hermoso cuando tú ves que tu hijo nacía y tu hijo, el padre estaba allí loco por tener su criatura. Hoy día hay padres que las mujeres están pariendo en el hospital y ellos están por otro lado, porque no le da importancia. Y no solamente es en eso, la gente piensa que es en el amor sencillamente hacia la pareja, no hacia la pareja, sino hasta tu propio hermano. Pero eso está pasando por tantas circunstancias. Pero cuando tú escudriñas la palabra, ¿qué significa? Que te vas a llenar de ella, vas a entender de qué esto va a pasar y tú no lo vas a permitir. Porque tenemos que tratar de permanecer, ser del remanente que permanece fiel a la palabra. Escrito está en el libro de Timoteo y hoy día vemos que esos libros se están cumpliendo, esas cartas, no libros, porque son cartas. Esas cartas se están cumpliendo porque dice que se están levantando falsos maestros. Yo he tenido, lamentablemente, hace poco me llamó un hermano y me cuestionaba sobre que en quien nosotros teníamos que pedirle solamente era Jesús. O sea, estaban incluyendo a Dios, al Padre. Eso todo era a nombre de Jesús. Y yo le pregunté, ¿tú te metiste a los Jesús solo? Y él, no, varón, ¿por qué? Y yo le dije, ¿quién es más grande? El grande no era Jesús. Si el mismo Jesucristo me dijo a mí, en mi nombre, cuando eres al Padre, si el mismo Jesucristo me dio ese mandato, pues yo tengo que seguir la orden de Jesucristo, no tengo que seguir la de los hombres que están Gloria a Dios, poderoso. O sea, y lamentablemente tiene una confusión en su cabeza que se le está volviendo un espagueti y le dice, tú ten cuidado con lo que estás leyendo. La misma palabra dice que se levantarán falsos maestros. Y lo lindo es que te tiene una palabra de convencimiento que están arrastrando, inclusive confundiendo a los escogidos de Dios. Porque te digo que es una palabra que te digo, y él seguía y buscando forma, y yo buscando la forma de... Y yo le decía, no, la palabra me dice a mí que desde el principio, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué somos uno? Sí, pero somos uno. Pero la palabra me dice que Dios es todopoderoso, Jesucristo es poderoso. ¿Sabes? Y entonces le dije, contéstame esto. Entonces cuando Jesucristo ascendió al cielo, ¿al lado de quién se sentó? ¿Él se sentó en el trono del medio o se sentó al lado? ¿O a la diestra? Ah, a la diestra, pues entonces ¿quién estaba en el medio? Ah, el Padre. Entonces, ten cuidado. Santo. Ten cuidado, o sea, y se está creando en una primera vez. Después tuve una conversación con una dama también de, ¿pero qué es esto? Tenemos que escudriñar la escritura. Sí, la palabra me dice que todo lo que me hable de Dios lo lea, pero ¿qué me dice? Que rechace lo malo y solamente adquiera lo bueno. Aleluya. En esta hora quise compartir algo que el Señor me estaba dando.